tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es el programa Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. Hoy nos visita un invitado especial, viene desde Argentina y bueno, deme tiempo para presentarlo porque el tema está muy interesante. Volvemos después de esto. Bueno, hoy nos visita y nos da muchísimo gusto el doctor Javier Serrano. Él es profesor investigador de la Universidad Nacional de Río Negro de Argentina y también es parte del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, SIGA UNAM, en esta adscripción por estancia sabática. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y obtuvo el grado de maestro y luego de doctor con mención honorífica en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y también en el Colegio de la Frontera Sur en México. Y hoy está aquí en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte porque viene a hablar de un tema muy importante, la antropología del futuro. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, días. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias, es un gusto. Doctor, pues ahora sí que entrando en la materia de la plática que hoy va a tener usted, ¿qué es la antropología del futuro? ¿Para qué sirve ser antropólogo en un momento como el que vivimos? ¿Y cuál es la proyección de esta carrera? Porque la verdad yo creo que a lo mejor a muchas personas no les queda claro. Qué pregunta, ¿eh? Porque no es tan fácil de responder nada de eso. Bueno, la antropología de los futuros, usamos el plural ahí tanto para las antropologías como para los futuros, para indicar que hay una diversidad y hay una heterogeneidad importante. Es un desarrollo reciente en la antropología. Yo diría de la década del 90 para acá. La antropología ha sido muy... le ha dedicado una pobre atención, digamos, al problema del porvenir. Y es algo que recién se convierte en un objeto de estudio importante en la década del 90. Y entonces, claro, nosotros acá en Latinoamérica esos enfoques empezaron a entrar un poco después y tiene relativamente pocos años que estamos trabajando con gente de varias instituciones, incluyendo gente aquí de la Frontera Norte, y de distintos países de Latinoamérica en un grupo de trabajo que armamos muy numerosos para estudiar procesos comunitarios y cuestiones de futuro. Eso en el marco de la asociación que tenemos latinoamericana de antropología, se armó un grupo de trabajo y una red que se llama Río Común, y estamos trabajando sobre eso, sobre el futuro, ¿no? Entonces, claramente el futuro es importante para cada uno de nosotros y de nosotras, y es una especie de obviedad, pero la verdad que cabe denunciar de alguna manera que la antropología no puede ser omisa sobre ese aspecto, ¿no? Todos tenemos deseos, tenemos aspiraciones, las sociedades tienen también procesos colectivos que apuntan al futuro, se vive hacia adelante y no se puede ser omiso al respecto, ¿no? Entonces, esa es una parte de la pregunta. La otra de cómo fue la de la antropología. Sí. ¿Qué hace un antropólogo en este momento, verdad? Porque sí es importante pensar, suponer por qué es importante estudiar el futuro en una perspectiva antropológica. Bueno, yo digo que en general la antropología es una disciplina muy humilde, es una disciplina de alguna manera incluso limitada, pero aún así es indispensable, porque provee un tipo de conocimiento, digamos, basado en la experiencia presencial del investigador en el lugar de los sucesos, que es incanjeable, que es imprescindible, diría yo, para la comprensión de las cosas, ¿no? Entonces, el futuro se puede estudiar de muchas maneras, cualquier proyección, todas las disciplinas predictivas hacen proyecciones, qué sé yo, pero la antropología aporta, o puede aportar, digamos, a partir de su experiencia cercana con las personas, con los hechos sociales, los fenómenos sociales, otra cosa, puede aportar esa intimidad de los procesos que solo se ve estando ahí, participando, sintiendo, formando parte de lo que está pasando. Entonces, la antropología, yo diría así, es pobre pero indispensable, digamos, provee una información que es sustancial. Eso es lo que yo podría decir. Sí, porque esta parte del ser humano, o sea, podemos hablar de la tecnología, lo que usted decía, la ciencia,
aunque hay algunas cosas de la ciencia que uno no logra entender, me refiero a la biología y todo esto, pero desde el punto de vista antropológico, ¿qué sucede, ¿no? De cómo podemos imaginar el futuro. Claro, que es una forma de pensar el futuro, ¿no? Es decir, el futuro por definición no existe, es decir, siempre está adelante, nunca va a existir, pero lo podemos imaginar, es la magia de los seres humanos, ¿no? Es decir, que lo que todavía no existe, los seres humanos lo podemos prever, lo podemos inclusive jugar con la idea de lo que va a pasar mañana, ¿no? Y entonces, bueno, es un tema que se puede entrar de esa manera, a través de las imaginaciones. Y bueno, yo pienso que es justamente uno de los objetos de estudio sensatos, digamos, ¿no? Es decir, qué es lo que la gente imagina con relación al futuro y qué significa eso en la actividad de todos los días, ¿no? Doctor, y dígame una cosa, ¿usted piensa que este ha sido un tema esquivo dentro de la disciplina? ¿Lo han esquivado? Sí, ha sido un tema esquivo desde los comienzos. Hay explicaciones para eso de unos colegas muy apreciados, Juan Salazar y Sara Pink, que ellos dicen, bueno, no ha tenido suerte este tema de la antropología, ¿no? Yo pienso que puede ser, pero en realidad, más pensando en una concepción tipo Foucault, realmente hay estructuras conceptuales que dan lugar a que ciertos fenómenos comiencen a tener interés y puedan ser estudiados, ¿no? Y si no está esa estructura propicia, digamos, las cosas no suceden. Y cuando en realidad está el momento, cuando es el momento, va a surgir, con independencia de este o aquel investigador o investigadora que se dedique al tema, ¿no? Va a surgir, es el momento. Yo creo que eso pasó con el tema del futuro en la Argentina en la década de 1990, ¿no? Importantísimos antropólogos escribieron sobre el futuro en los años, por ejemplo, bueno, en la década del 40, hay un trabajo extraordinario de Margaret Mead, una connotada antropóloga, sobre el futuro de la familia en América, ¿no? Es un trabajo extraordinario donde ella realmente hace un esfuerzo de imaginación del futuro con cosas, por ejemplo, Margaret Mead llegó a entender que lo que se estaba dando llevaba a que las mujeres tengan control sobre su fertilidad. Detecta eso para el futuro y es un aporte de enorme relevancia. Sí, maravilloso. Pero no pegó en la disciplina. Es decir, la disciplina no incorporó el tema porque no era el momento, eso es lo que yo digo, ¿no? Y después hay cosas más técnicas que se pueden explicar, pero son un poquito engorrosas, porque realmente toda la antropología está más bien pensada para estudiar el presente en la medida que se construye desde el pasado. Entonces ahí no contaban tanto, por lo menos las aspiraciones, los deseos, lo que todos tenemos, ¿no? Que vivimos pensando que vamos a hacer mañana, dentro de un rato, pasado, más grande, y cuando nos morimos, muy importante. Esta idea de lo que va a pasar en el más allá, ¿no? Que es una imaginación del futuro, sin duda. Así que bueno. Pues mire, creo que nos vamos a ir a corte, pero este tema que usted acaba de mencionar, la muerte, es en estos momentos algo que llama mucho la atención desde muchas perspectivas en el futuro. Y bueno, usted viene a dar una plática sobre la antropología del futuro. O sea, es decir, está jalando la atención hacia esa parte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta interesante conversación.
Bueno, regresamos a esta conversación con nuestro invitado el día de hoy en Diálogos desde la Frontera. Me quedé, ahora sí que me quedé como suspendida en cuanto a la pregunta, pero antes de ir a esta parte que mencionó usted del futuro, la muerte, ¿se han consolidado ya estas perspectivas, estas expectativas de la antropología del futuro o la ve totalmente incipiente? No, yo diría emergente, es incipiente, no pienso que se pueda decir que se haya consolidado. Hay algunas cosas que están consolidadas digamos, en pequeños departamentos del tema, ¿no? Pero en sí hay una enorme discusión y la verdad que hay gente haciendo cosas muy diferentes adentro de este campo de estudio, pero lo que sí es muy claro es que se convirtió en un objeto de atención el futuro, ¿no? Eso sí es diferente respecto a todo lo que había antes, ¿no? No es solo el pasado, no es solo el presente y lo inmediato, sino que el futuro se convirtió en algo importante. Pero la antropología es una disciplina muy, muy heterogénea, hay muchas antropologías y hay muchos enfoques y formas de entrarle al asunto, y no hay un acuerdo, no hay ni siquiera, digamos, algunas ideas básicas o una teoría de antropológica sobre el futuro. Yo pienso que estamos en una fase de problematización del objeto de estudio, que estamos aportando cosas y viendo para dónde va, y es ese momento, ¿no?, de la antropología. Y a nivel de Latinoamérica, ¿se estudia el tema? Bueno, en los últimos años, yo diría los últimos 5 años, justo estábamos conversando más temprano sobre esto, hay antecedentes en 2005 con Arturo Escobar, que ya aparecen los títulos, en fin, vinculado a cuestiones que tienen que ver con la tecnología, pero realmente a mí me parece, bueno, estoy seguro de esto, que se empezó, por lo menos yo vi que se enseñaba en Argentina un libro de Arjuna Appadurai, un antropólogo de la India muy, muy conocido, que se llama El futuro como hecho cultural. Es un libro que se publica en 2013 en inglés, creo que en 2014, 2015 en el Fondo de Cultura en español, y se empieza a enseñar. Entonces ya la expresión misma del futuro como hecho cultural era fuerte, se imponía, digamos, ¿no? Llevó la atención al tema y rápidamente yo pienso que varias personas se entusiasmaron con la posibilidad de hacer estudios de futuro. Cabe hacer un comentario acá porque no lo he dicho y está mal. Hubo importantes excepciones en torno al futuro, porque la verdad es que la antropología sí tiene, desde mucho tiempo atrás, un corpus de estudio muy desarrollado en torno a los estudios de utopía, ¿no? Uh-huh. Y de los mesianismos, de los milenarismos, que todos comportan de alguna manera un análisis que tiene que ver con el futuro, ¿no? Inclusive la idea de utopía, bueno, es una isla que está en otro lado, pero en realidad es otro tiempo, ¿no? En otro lugar además, en otra situación diferente a la actual. Y entonces vale la pena reconocer que sí, esos desarrollos estuvieron, pero se mantuvieron, yo digo, encapsulados de alguna manera, como un renglón, como un rubro de los estudios antropológicos, pero sin penetrar el corazón de la agenda antropológica. ¿Qué quiero decir con esto? Los antropólogos van al campo, los etnógrafos, y no preguntan por el futuro. O sea, no llevan preguntas, cuestionamientos sobre el futuro. Es lo más común, digamos. Hay que hacer como un esfuerzo, un esfuerzo adrede para tener en cuenta que la gente vive hacia adelante, ¿no? Que el futuro de la gente es ver qué va a ser mañana, qué va a ser pasado, cuando se vaya al norte, dentro de 6 meses. Y entonces es un tema que hay que incorporar en la observación de campo. Claro, y usted acaba de mencionar 2 palabras importantísimas, utopía y mesianismo. La verdad es que uno voltea hacia todas partes y el mesianismo es... ¿Cómo lo podemos definir? Porque usted es el antropólogo. Estoy muy tentado a hacer consideraciones sobre la realidad argentina en este momento, preferiría evitarlas. Pues sí. No, lo que es muy importante, como lo veo yo como antropólogo, es entender que las utopías, más allá de los planteamientos de Moro y otros que hubo previamente, de Tomás Moro, es que los seres humanos tenemos una facultad utópica, una dimensión utópica. O sea, no es que solo Tomás Moro o algún grupo va a pensar en utopías, sino que todos tenemos la posibilidad de imaginar el futuro. Y una vez que uno imagina el futuro también puede tomar decisiones, de alguna manera orientar hacia dónde va a ir la cosa, ¿no? Y esa facultad es propia de los seres humanos, y los animales el resto de los animales no tienen, o en muy pequeña medida quizás, esto. Entonces es una facultad, yo diría, extraordinaria que tiene el ser humano, ¿no? Y algunos le llamaron, dándole ya una connotación completamente positiva, el principio de esperanza, ¿no?
todos tenemos esa cosa de la esperanza que mueve a actuar y mueve a ilusionarse y mueve a estar de alguna manera pensando que las cosas van a ir mejor. Lo que quiere decir también que esto uno está impugnando el presente, ¿no? Que la cosa puede estar no muy buena. Pero en realidad esas, no ¿Y ahí está nuestra conexión con el mesianismo? En ese anhelar. Claro, que puede tener, digamos, puede evolucionar para diferentes lugares, no necesariamente positivos, sobre todo para conjuntos sociales. Imagínense que por ejemplo, en el marco de procesos religiosos, siempre ha habido con una religión que, bueno, la religión con mesianismo en particular, que han tendido a excluir, a combatir, a tener siempre oponentes, y yo creo que ha corrido mucha sangre por estas cuestiones, ¿no? Entonces no siempre este tipo de facultad, si se quiere, tiene esa condición que se puede celebrar de antemano, tenemos que ver, ¿no? Uno tiene que estar de acuerdo, ¿no? Qué bueno que haya esperanza, qué bueno que haya ilusiones, pero hay que ver para dónde van esas ilusiones, ¿no? Y en ese sentido de esas ilusiones y todo esto, el futuro, desde esa perspectiva, como usted mencionaba, la esperanza de que sea mejor, en algunas, o en una gran mayoría de cosas, no se ha cumplido. No, claro, porque, bueno, por un lado están los sueños y por otro lado está lo que sucede después, que no siempre se ajusta a los sueños. Bueno, muchas veces, ya lo decían los griegos, ¿no? Homero decía, bueno, a los hombres no se le cumplen todos los sueños, ¿no? Yo creo que casi podemos hacer una ley con eso. Yo me interesé en esto allá por el 2004, 2003, inclusive 2002, trabajando con migrantes. Ellos, yo vi que todo lo que pasaba con ellos tenía que ver con lo que iba a pasar, digamos, lo que estaba sucediendo tenía que ver con lo que iba a suceder, ¿no? Se iban a ir a Estados Unidos, en una zona de migración reciente, donde no había una experiencia migratoria como en el occidente de México, por ejemplo. Esto es en el Bajo Papaloapan, en la zona jarocha, ¿no? Y entonces esta gente vivía con un conjunto, con una construcción simbólica, de hecho colectiva, ahí muy interesante sobre el norte, ¿no? Pero ya me interesé, ¿cómo se dice? Ya se enamora uno del tema cuando entendí que las imaginaciones de ellos eran ir para volver, es decir, eran imaginaciones de retorno, porque el cumplimiento de sus sueños era en el lugar de procedencia, en el pueblo, ahí querían poner la casa, no la querían en Estados Unidos, ¿no? Ahí querían formar una familia, la casa era una metáfora, no de otra cosa. Era eso, era en el lugar de origen, ahí querían ser una persona con reconocimiento social, ahí querían tener sus bienes, sus cosas. Entonces era muy paradójico, diría yo, que ellos querían, el plan era irse, pero el sueño era volver, ¿no? Volver, por supuesto. Ahí tenían su futuro. Ahí tenían su futuro. Sí. Vamos a hacer pausa y vamos a regresar después de esto con la tercera parte del programa.
Bueno, continuamos en esta conversación hoy en Diálogos desde la Frontera. Doctor, habló usted de este tema que además le apasiona, que son las comunidades migrantes, tema de las remesas, y veíamos una conferencia donde usted entraba en lo que es esta problemática de las personas que se van, consiguen trabajo, les va bien, al principio mandan dinero en forma muy importante, pero luego también hacen su familia y dejan de enviar ese dinero y la expectativa que genera, hablando de futuro. Claro. Algo que también unifica mucho a los países que integramos en Latinoamérica, ¿no? Porque pues, lo mismo pasa con México, y usted estudió desde el punto de vista de la comunidad en Argentina. ¿Cuál ahora, a esta distancia, 2024, cuál es su observación? Bueno, yo acabo de regresar de trabajo de campo, estuve un buen rato por ahí, de la Sierra de Tapalpa, que es el sur de Jalisco, ¿no? Es corazón de la área de migración tradicional de acá mexicana, ¿no? Y volví, pero entusiasmadísimo de ver a gente que no veía hace rato y reconocer esos procesos cuando ya ha pasado mucho tiempo. O sea, ahí ha pasado muchas cosas. Lo que es bastante evidente es que los sueños también son procesos dinámicos, es decir, uno puede tener un determinado plan o proyecto, que es yo conceptualizo esto como proyectos de vida, o dentro del contexto del proyecto de vida, y esos pueden cambiar porque pasan cosas. Es decir, uno va, por ejemplo, en este caso, migraron a Estados Unidos, y la idea es volver y hacer la casa y casarse, que yo cuántas cosas más, pero después pasan cosas, entonces a veces ya no regresan, o si regresan vienen con otras ideas, o no les va bien, porque nadie tiene el futuro atado. Es decir, hay un margen de incertidumbre más allá de las propias ilusiones. Y todo esto se ve hoy en día. Sin embargo, el elemento de la ilusión, de poder hacer cosas, y a través de la migración está completamente vigente. Hay mucha gente que piensa que su vida puede mejorar, que puede hacer cosas a través de la migración, ¿no? Y muchos lo emprenden y lo ponen en movimiento, sí, sin duda. Es una motivación muy importante, porque pues no pueden pensar que les puede ir peor, o sea, en el futuro, sino todo el mundo piensa me va a ir mejor desde el aspecto económico, y se genera como esa expectativa de que si me va mejor en el aspecto económico, todo lo demás va a mejorar. Claro, sí, es un paquete como completo, ¿no? Yo he visto en eso es que la economía, sobre todo, bueno, no todas las economías, pero la economía más habitualmente lo que hace es centrarse en los individuos. Entonces piensan que, por ejemplo, en este caso, que las ilusiones, las esperanzas, los sueños, el futuro es una cuestión del individuo, que en parte lo es, por supuesto, pero no solo es del individuo. Por ejemplo, y la remesa es un ejemplo excepcional. Es decir, ¿por qué mandan remesas? Es un individuo, porque está adentro de un grupo familiar que es más importante de alguna manera, en el sentido de que esa persona no se entiende por fuera de sus relaciones familiares. Entonces, el futuro alimenta ese proceso familiar, digamos, ¿no? Y eso se va a través de la remesa, pero no solo en eso, ¿eh? Por ejemplo, la construcción de casas que contemplan cuartos para hijos que todavía no nacieron, por ejemplo. Sí. Entonces uno ve que ahí hay cosas que van más allá del individuo, que son muy fuertes, ¿no? Muy importantes. Ahí sí yo estaría de acuerdo en que es un sueño, ¿no? O sea, sí. Este es mi sueño y lo consolido, o lo trato de concretar. De concretar, claro. Sí, sueño, lo que pasa es que tiene esta cosa digamos, sería un sueño diurno, que es una palabra que se usó en la literatura, ¿no? Es decir, son sueños de vigilia donde uno está emocionándose a uno mismo con las cosas que va a hacer, que van a pasar, ¿no? También está el otro lugar del temor, que también tiene que ver con el futuro, ¿no? Así como me ilusiono que van a pasar cosas buenas, también tengo temores de que pasen cosas malas. Y ese es un combo, se dice ahora, ¿no? Es un paquete de cosas que opera de manera compleja, pero que no es una cosa, yo insistiría en ese punto, me parece como una cosa importante, que no es un asunto solo de individuos que están a solas consigo mismos decidiendo cosas. No, es más complejo, en el sentido que hay una base social y de hecho cultural que dan lugar a ese tipo de sueños particulares. Por ejemplo, me quiero ir al norte para hacer una casa, ¿no?
Sí, y cuando se habla, por supuesto, de la migración, me quedé yo pensando, siempre se ubica a otros países, no propiamente Argentina, ¿no? Pero sí hay una migración No, interesante, por importante. supuesto. No, sí, por supuesto. Bueno, Argentina tiene una narrativa muy fuerte en torno a la migración ultramarina, es decir, la migración que vino de Europa en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Hay chistes lamentables que se han repetido sobre eso, no voy a reiterarlos yo, pero los hay. Algún presidente los ha repetido. Y sí, claro que fue un fenómeno importantísimo, pero lo cierto que la migración más importante actualmente, por ejemplo en Argentina, es de Paraguay, la migración desde Paraguay y luego la migración boliviana enseguida. Y la Argentina de alguna manera ha invisibilizado esas migraciones no europeas. Por supuesto en la academia todo eso se sabe, pero por ejemplo en los medios de comunicación no necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde estoy yo, que es en Patagonia Norte, tenemos una importante migración desde el área del altiplano boliviano y desde el noroeste argentino, que es también como un conjunto importante de gente, son hablantes de quechua, muchos de ellos, aymara eventualmente, que migran a Nor Patagonia. Y ahí realizan sus fiestas, ahí construyen de alguna manera sentido lo comunitario, en la Patagonia, ¿no? Ellos se dedican al cultivo de hortalizas en fresco y son los que han desarrollado eso muy fuerte allá. Y uno ve lo mismo, son procesos familiares, el futuro importa, es decir, este es como el punto, creo yo, más importante de la plática ahora, ¿no? Es decir, que el futuro es importante para la gente, para todos nosotros. Para todos. Entonces no puede ser que una disciplina esté como omisa al respecto, ¿no? Tiene que ver qué hay ahí, ¿no? Pues nos da mucho gusto tenerlo por aquí, nos da mucho gusto que nos haya dedicado este tiempo muy valioso y bueno, pues estaremos pendientes de su conferencia. Y por supuesto, pues yo le agradezco a todo el equipo que hace posible este programa, a Óscar Ochoa, nuestro coordinador de video, a Yareli Núñez y a Leonardo Barajas, nuestros queridos becarios, a Fabián Ayala, siempre al pendiente de todo lo que es nuestro audio. Y lo invitamos a visitar las plataformas del Colegio de la Frontera Norte, donde va a encontrar contenidos muy interesantes, tanto de libros que se están publicando, investigaciones, en fin, todo este tema y por supuesto también de nuestros invitados. Así es que muchas gracias y lo esperamos en la próxima de Diálogos desde la Frontera.